Primero, hay que entender cómo funciona un culto. No todos los que están metidos saben lo mismo ni están al mismo nivel. Hay 3 círculos dentro: los iniciados, los adeptos y los líderes. Y fuera del culto hay 2 tipos de gente: los que todavía no están adentro pero podrían terminar entrando, y los que nunca van a caer en esa trampa porque no se la creen. El chavismo usa esta misma estructura, calcada de la que Mao montó en China. No es casualidad, es un manual para controlar a la gente y mantenerlos en la fila. Los iniciados en el círculo exterior son los que apenas están empezando, no saben mucho, no han leído a Marx ni entienden las teorías socialistas en serio, pero no hace falta. Los enganchan con emociones, con promesas de justicia, con la idea de que son parte de algo grande. En Venezuela son los chamos que gritan "Chávez vive", porque lo sienten, porque en las escuelas o en la calle les metieron ese rollo. Hablan de Chávez como si fuera un santo, pero no lo entienden. Solo repiten el cuento, no saben el fondo, pero ya están adentro, hablando como chavistas sin saber por qué. Soy chavista y me gusta arrastrarme para que me den una bolsita de comida. Luego vienen los adeptos que están en el círculo interno. Estos sí saben más. Han estudiado la doctrina, han leído los discursos de Chávez y las pendejadas del socialismo bolivariano. Ellos se meten de lleno en la teoría y se las enseñan a los iniciados en pedacitos fáciles. En el chavismo, estos serían los profes de las escuelas bolivarianas, los dirigentes del PSUV en los barrios, o los que manejan los colectivos, los que te dicen que la revolución es sagrada y que la pobreza es algo bueno. Y es que esta gente está tan metida en el culto, tan clavados en la revolución, que si les muestras las mentiras, la corrupción, el hambre, no las rechazan, las defienden. Son los curas del culto, predicando el evangelio rojo del chavismo. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Por último tenemos al círculo íntimo. Aquí están los líderes del culto. En este nivel no importa cuánto sepas, sino cuánto te entregas. No llegas a ese nivel por mérito ni por estudiar la teoría, sino por lealtad ciega y por conexiones. En el chavismo sería gente como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los que manejan el poder y se llenan los bolsillos mientras el país se cae a pedazos. Normalmente a este nivel es muy común ver a gente que se cree de verdad las ideas del culto, pero también ves a otros que solo las usan para mandar. Pero igual, al final del día, todos sacan provecho a costas de los demás. Igual que Mao en China, dirigen desde la cima del poder, abusando a los adeptos y a los iniciados, que a su vez se abusan entre sí. Es una pirámide donde los de arriba se enriquecen y los de abajo aplauden su propia miseria. El único camino a la paz es la justicia. Dice la Biblia y lo repite el comandante presidente Chávez. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos Gucci. ¿No es contradictorio? Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio. Entonces ahora la pregunta es, ¿pero cómo te meten esto? Bueno, la respuesta es que te agarran desde chiquito. Mira este video. Mucha gente dice que nos están lavando el cerebro y que nos están tapando los ojos. Y eso es mentira, porque nosotros somos chavistas. Y no, al contrario, no nos están lavando la mente, nos las están despertando, las están despertando, las están despertando. No las están despertando. ¿Te suena esa palabra? Despertando. Bueno, es lo mismo que dicen los woke en el norte. Woke es despertar. O bueno, mejor dicho, woke es desperté en el pasado, pero tú me entiendes. Y es que esto es importante porque los chavistas y los woke usan el mismo truco. Te venden un despertar para que creas que estás viendo la luz, pero es una trampa. No te despiertan, te duermen. Por ejemplo, esa niña no sabe qué es el socialismo, pero ya repite el cuento porque se lo metieron en la cabeza. Ese es el círculo exterior en acción. Emociones primero, preguntas nunca. No te equivoques, los chavistas y los woke son ramas del mismo culto. Los dos usan la fórmula de Mao de unidad, crítica unidad como un martillo para moldear a la gente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona la fórmula de Mao de unidad, crítica unidad? Bueno, muy fácil. Primero te pintan una unidad ideal con un sueño bonito. En el chavismo, por ejemplo, te dicen: todos somos el pueblo revolucionario, juntos vamos a construir la patria socialista. Esa es la promesa que te une, que te hace sentir parte de algo grande. Pero luego viene la crítica. Te echan en cara que no das la talla, que la revolución no avanza por tu culpa, que no te sacrificas lo suficiente.
Te machacan con sermones sobre lealtad, te señalan como débil o egoísta y te hacen sentir que tienes que demostrar que vales. Al final de todo esto viene la nueva unidad, en donde por fin estarás convertido en un zombi más de su rebaño chavista, alguien que repite consignas sin pensar y que vive para el culto sin cuestionar nada. Todo esto es simplemente un juego manipulador para quebrarte y meterte en su rebaño sin que te des cuenta. Mira cómo lo hace el chavismo. Te prometen comida y cosas gratis, o sea, una patria donde todos estamos felices y seamos iguales, pero si no te pones la camisa roja o no vas a las marchas, te caen encima diciendo que le fallaste al pueblo y que eres un tibio que no merece nada. Luego, si te conformas y te alineas con la revolución, te aplauden como parte del pueblo fiel, porque para entonces ya estarás convertido en un nuevo revolucionario más puro que no duda y no cuestiona. Los woke hacen lo mismo. Te ofrecen un mundo justo para todos, te machacan por no ser lo bastante puro en sus reglas y te aceptan solo cuando te rindes y hablas y piensas como ellos. Por eso es importante entender que esta gente son la misma vaina. Chavistas y woke dicen ser cosas distintas, pero son dos caras de la misma religión socialista. Los chavistas te hablan de las misiones y de Chávez y de esas vainas, mientras que los woke de la justicia social y del género. Los dos prometen un nuevo hombre, los dos entregan ruina y los dos te vacían la cabeza hasta que creas que eres libre. ¿Qué nos queda? Una Venezuela llena de iniciados que repiten patria o muerte sin saber por qué, adeptos que justifican el desastre con discursos y líderes que se ríen mientras se roban lo poco que queda. Es una máquina que produce zombies, gente que no piensa, que siente la revolución como si fuera una religión. Si no lo ves como un culto, si crees que esto es simplemente política mal llevada, entonces no lo vas a terminar de entender. Pero no te meten esto de la noche a la mañana. Hay un ciclo que te va jodiendo desde el principio. Primero te aíslan, te hacen sentir que si no estás con el chavismo, estás solo, que el mundo te odia y que solo la revolución te puede salvar. Luego vienen las críticas, te dicen que no eres leal, que no te sacrificas, que eres un problema para la patria. Ellos te machacan con discursos, te señalan en el barrio, te hacen sentir que el hambre es tu culpa y no de los ladrones en el gobierno. Al final de todo esto, cuando ya estás quebrantado, viene el último paso. Ellos vienen, te dan la mano y te dicen, ven, ponte la franela y sé parte del pueblo. Ese vaivén, aislarte, joderte y aceptarte, te engancha antes de que puedas pensar. Los woke hacen lo mismo, te dicen que la sociedad es injusta, que si no estás con ellos eres cómplice y te critican hasta que te sientas culpable por existir. Luego, por supuesto, te aceptan cuando repites su rollo. Por otra parte, en el chavismo te venden la revolución como salvación, pero si no vas a las marchas o no aplaudes a Maduro, te humillan como traidor. Cuando te rindes, ahí entonces te celebran como un chavista fiel. Es un lavado de cerebro que te rompe para rehacerte y al final crees que tú elegiste estar ahí por tu propia voluntad, cuando en realidad te manipularon completamente. Aquí tenemos Maduro para rato. ¿Cuánto gana usted, señora? ¿Cuánto es su salario? El sueldo mínimo, cesta ticket y algunas que otras entradas que tengo, pues. ¿Para qué le alcanza el salario mínimo? Sí me alcanza, sabiéndome administrar porque yo vivo sola me alcanza. ¿Para qué le alcanza? Para comer, para vestir, para muchas cosas. ¿Qué compra con 150.000 bolívares? Comida. ¿Qué compra? Comida. ¿Qué comida compra? Comida. Por ejemplo, un kilo de milanesa cuesta más de 70.000 bolívares en Katia. Yo no como carne, yo como vegetales, como legumbres, ¿entiendes? Un kilo de tomate cuesta más de 30.000 bolívares. Bueno, no se compra un kilo, se compra un poquito. Así vive usted de a poquito. Sí. Si te quedas en ese culto, tienes que saber que esta gente nunca te va a dejar tranquilo. Los iniciados que se enganchan duro siempre pasan al siguiente nivel. Empiezan a estudiar las pendejadas del socialismo, a leer los discursos y a creerse los cuentos de Chávez como si fuera la Biblia. En el chavismo te dicen que tienes que hacer el trabajo, o sea, organizar marchas, repartir el clap como si fuera un trofeo o predicar en las escuelas y en los consejos comunales. Pero esta labor nunca termina y siempre te criticarán más duro, siempre te dirán que necesitas estudiar más la revolución y también insinuarán que te falta compromiso y que no das la talla todavía. Es decir, siempre te van a mantener así para que estés sometido. En Venezuela ves a esos tipos que pasan de gritar en las marchas a mandar en los colectivos o dar clases en las escuelas bolivarianas, hablando de resistencia y esas vainas mientras no hay luz ni agua. Los woke hacen igual.
Te meten libros raros, te piden activismo y terminas siendo un predicador de sus reglas aunque no las entiendas del todo. Es un ciclo de mierda. Te enganchan con emociones, te meten teoría para que te sientas importante y te tienen justificando el desastre como si fuera un honor. Piensa en esto. ¿Cuánta gente conoces que defiende el chavismo sin poder explicarlo? ¿Cuántos adeptos has visto hablando mierda para tapar el hambre y la corrupción? Esto no es un accidente, es una secta que te mete en la cabeza una mentira y que te hace pelear por ella. Los chavistas y los woke son lo mismo, te prometen un paraíso, te critican hasta que te odias a ti mismo y te convierten en un títere que aplaude su propia ruina. En Venezuela llevamos ya más de 20 años en este peo, viendo cómo el culto se come al país mientras los enchufados se ríen. Si no lo ves como un culto, estás perdido. Esa niña del video es la realidad que nos están armando, una población que repite consignas sin pensar mientras los líderes se forran y los adeptos reparten migajas. Despertar no es ser woke ni creerte las mentiras que los chavistas venden, es darte cuenta de que te están usando como carne de cañón. Por eso entender este engaño es el primer paso para no seguir siendo sombras de su voluntad. Porque el verdadero poder del culto no está en sus promesas, sino en su capacidad de disfrazar la esclavitud como salvación, de convertir la esperanza en un arma y de hacer que lo malo sea visto como bueno. ¿Por qué están aquí hoy? Bueno, hoy estamos aquí por ¿cómo se llama?